que significa realmente por, cuando está pegado a el sustantivo angst. El foa viene siendo de, ¿ok? Así que no pueden mezclar una cosa con la otra. Como adjetivo tenemos verliebt in, ist in seine Lehrerin verliebt, oder ist in sein Auto verliebt. Él está enamorado de su profesora o él está enamorado de su auto. Y bueno, como segunda opción tenemos preposición als temporale, causale, modale, ora locale, verb ergänzung. ¿Qué significa? Tenemos ahora la preposición en función temporal, causal, modal o local, ¿ok? Como complemento. En este caso viene siendo el complemento circunstancial, es decir, el llamado tecamolo, ¿ok? Es por favor, muy importante que estén conscientes que una cosa es cuando una preposición está pegada a un verbo y tiene obligado este tipo de preposición porque es la función que tiene con respecto a este verbo. Y acuérdense que también esto que está aquí me va a dar la tendencia o el objeto de lo que quiero hablar con respecto a este verbo, este adjetivo o este sustantivo, o sea, cualquiera de los tres, y es totalmente diferente al complemento circunstancial que viene siendo realmente lo que yo estoy queriendo dar extra con respecto a esa oración. Entonces tenemos temporales, causales, modales o locales llamado tecamolo. Y ergänzen zu einen Verb. Todo esto me va a hacer referencia a un verbo en particular. Entonces, aquí vamos a llegar a ver temporal con la pregunta wann. Nach dem Urlaub wechsle ich meinen Arbeitsplatz. ¿Ok? Después de las vacaciones voy a cambiar mi sitio de trabajo, pero si ustedes entienden qué es lo que voy a cambiar, mi sitio de trabajo. Eso quiere decir de que tu objeto directo es cambiar tu sitio de trabajo, pero nach dem Urlaub viene siendo realmente tu tiempo. ¿Cuándo lo vas a cambiar? Te haces la pregunta wann nach dem Urlaub, ¿ok? Y acá tenemos la parte causal que responde a la pregunta warum o wieso, que eso viene siendo por qué, ¿ok? Warum o wieso. Wegen meiner Chefin habe ich gekündigt. Debido a mi jefa me he dado de baja, es decir, que la jefa tuvo que haber sido demasiado bruja. Lo que no entienden eso, bueno, es que la jefa es muy mala, ¿ok? Aquí tenemos como tal que debido a mi jefa, o sea, es un por qué, o sea, ¿por qué renunciaste? ¿Por qué te diste de baja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por mi jefa, ¿ok? En la parte modal me responde la pregunta wie, es decir, ¿cómo? Das Team arbeitet mit großer Anstrengung an dem neuen Projekt. Eso significa que el equipo está trabajando muy duro en el nuevo proyecto. Pero, ¿quién está trabajando muy duro? El equipo. Pero, ¿cómo está trabajando? Con großen Anstrengung, o sea, muy duro, ¿me entiendes? O sea, ¿quién está haciéndolo? El equipo, pero ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo? Responde la pregunta, ¿cómo? Con muy duro, pues de una manera muy fuerte, es decir, con mucha intensidad, ¿ok? Y por último tenemos la parte local, que se define con la pregunta wohin und wo, ich fahre in die Berge. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a las montañas, pero miren esta particularidad que está acá, in die Berge. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a hacer referencia a las montañas, yo no voy a decir zum, no voy a decir nach, yo voy a decir in, porque in es la preposición que se aplica cuando tú dices montañas. ¿Por qué? Porque tú vas a estar dentro de las montañas, tú no vas a estar por encima, tú vas a estar rodeado como tal de las montañas y por lo tanto se utiliza la preposición in. Ahora vamos con la tercera parte y necesito que por favor presten demasiada atención porque esta parte realmente es muy complicada de entender, ¿ok? Tenemos, la tercera se va a hacer referencia a temporales, causales, modales o locales ergänzen zu einem Nomen. ¿Qué quiere decir? La primera es ergänzen zu einem Verb y la segunda es ergänzen zu einem Nomen. Vamos a verlo detenidamente. Acá tenemos las preposiciones als atributo, o sea, estamos haciéndola con respecto a un atributo. Acuérdense que cuando hacemos un atributo, ese atributo normalmente se hace referencia a un sustantivo, ¿ok? Entonces, la diferencia entre el complemento circunstancial número 2 y la preposición como atributo número 3 es que el tecamolo como tal se hace referencia a la oración completa
y la preposición como atributo se hace referencia solamente a un sustantivo característico, ¿ok? Entonces, vamos a ver bien cómo viene siendo eso. Acá en la parte temporal tenemos la oración Den Termin am nächsten Freitag muss ich leider absagen. ¿Qué es lo que yo tengo que cancelar? El termin el próximo viernes. Estoy haciendo como tal una referencia que es el termin, o sea, la cita, lo que yo realmente voy a cancelar, ¿ok? Also, ¿y cuándo es que yo lo voy a cancelar? El próximo viernes, ¿pero qué es lo que cancelo? La cita, ¿ok? Ahora tenemos la parte causal, viene siendo das Fest anlässlich des Firmenjubiläums war ein großer Erfolg. Eso lo que te quiere decir es la celebración del aniversario de la empresa fue un gran éxito, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué fue un gran éxito? La firma, la ocasión como tal de la firma de la empresa, o sea, la fiesta de la empresa, o sea, la jubilación como tal de la empresa es lo que fue un grandísimo éxito. En la parte modal tenemos die Urlaubreise mit meinen Freunden muss ich leider verschieben. Por acá tenemos die Urlaubreise, ¿con quién? Con mi amiga. Muss ich leider verschieben, es decir, tengo que cambiarlo como tal de fecha. A nivel local viene siendo welches Buch. Das Buch in meine Tasche gehört meine Schwester. El libro que está en mi bolso o en mi cartera le pertenece a mi hermana. O sea, hay muchas formas de interpretar esto. Yo sé que de verdad es bastante complicado, pero realmente es una cosa que solamente la práctica de la lectura va a poder explicar y va a poder, digamos, mejorar entender esa diferenciación que tiene una forma de la otra. Pero realmente la única manera para uno poder entender la diferenciación entre una y otra es definitivamente leyendo. La lectura mejora en muchísimo nivel el entendimiento de las preposiciones porque uno se comienza a adaptar a la posición de la preposición de acuerdo a lo que se esté realizando y de acuerdo a lo que se esté hablando, ¿ok? Sea en este caso una preposición como atributo, sea un verbo pegado a una preposición, adjetivo, sustantivo, sea un complemento circunstancial, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, como tal, aquí en Funktionsverb-Gefüge, realmente lo que te quiere decir esto es que te lo tienes que aprender así ya, o sea, como tal no hay ningún significado, no hay reglas, no hay nada que me pueda decir cuando yo tengo una combinación funcional, o sea, no hay forma que puedas adivinar o que no, o sea, simplemente te lo tienes que aprender así ya. Por eso es que la lectura es la que ayuda y facilita como tal el aprendizaje de las preposiciones, pero tengan una cosa en cuenta, una preposición siempre te va a dar una tendencia fija, o sea, lo más difícil resulta ser lo más fácil y lo más fácil resulta ser lo más difícil, porque una vez que ustedes ya se saben la tendencia de esa preposición, ustedes ya saben la declinación que se va a llegar a realizar. El problema principalmente está en dónde se va a colocar esa preposición y por qué, ¿ok? Y por eso fue que les hice este tipo de clase para que pudiesen entender más o menos cuáles son las funciones, las formas, cómo se colocan, dónde van realmente, cómo vienen siendo realmente las preposiciones, pero eso va a depender como tal de cada una de ellas, o sea, simplemente tienen que aprenderse poco a poco cada una de las preposiciones de acuerdo a la función que le estén haciendo referencia. Aquí como tal, lo que me está queriendo decir es lo que les estaba diciendo anteriormente, la diferencia entre el tecamolo, o sea, como Verb ergänzung y el atributo. Der Unterschied zwischen präpositionalen Tecamolon, Verbergänzungen und Attributen ist nicht immer leicht zu verstehen, o sea, no es fácil de entender. Und kann so Missverständnissen führen, o sea, o se puede obviamente confundir. Manche Sätze sind grammatisch zweideutig. Muchísimas oraciones normalmente pueden tener ambos significados. Man kann die Präpositionalphrase als Attribut oder als Verbergänzung verstehen. O sea, se pueden utilizar o se pueden entender tanto como una preposicional frase, como atributo o como un Verbergänzung.
Meist wird die Bedeuten aber durch den Kontext oder das Weltwissen klar. O sea, normalmente uno va a poder saberlo de acuerdo al contexto, ¿ok? Como por ejemplo aquí tenemos un Beispiel, ¿no? Der Mann möchte die Hose im Schaufenster anprobieren. Y para culminar esta parte teórica como tal, aquí tenemos un Beispiel que vamos a ver como tal, de acuerdo a la pregunta que nos estamos haciendo, cuál viene siendo la tendencia, Verbergensung o Attribut. La oración original viene siendo Der Mann möchte die Hose im Schaufenster anprobieren. Pero yo me voy a hacer la pregunta, wie möchte der Mann die Hose anprobieren im Schaufenster? O sea, aquí tenemos la opción de la pregunta wo, o sea, a nivel local como una Verbergensung. Pero si yo hago la pregunta, welche Hose möchte der Mann anprobieren? Se puede responder die Hose im Schaufenster. ¿Ok? Schaufenster viene siendo la ventana de la tienda. O sea, obviamente tú no vas a querer probarte el pantalón en la ventana de la tienda. Pero bueno, realmente eso es lo que quiero que más o menos vean. La pregunta que ustedes se hagan, o sea, el secreto para saber cuál tendencia tiene, viene siendo la pregunta que ustedes se van a llegar a hacer. Es muy importante que para poder saber una respuesta, tienen que entender primero la pregunta. Entonces ustedes háganse una pregunta interna buscándole una lógica, como por ejemplo en este caso pregunta wo y pregunta welche, y de esa manera van a poder entender, ok, tiene un significado como Verbergensung, pero también tiene un significado como Attribut. Entonces va a depender realmente de cuál pregunta se están haciendo para que puedan saber cuál respuesta viene siendo válida. Y en este caso, bueno, naturalmente tiene ambas. Espero que les haya gustado esta clase teórica. Voy a publicar otro video donde se van a explicar cada una de las preposiciones con cada una de las tendencias, pero antes de ver el siguiente era necesario explicarles primero cómo funcionaban, dónde se colocaban o cuál vienen siendo como tal las diferentes variantes de las preposiciones para que las personas que ya estén un poquito más avanzadas, que estén viendo este video, pues logren entender de que las preposiciones no es solamente una tendencia, un caso, sino también va a depender de la posición que tiene dentro de la oración y la tendencia que tiene dentro de ese caso, sea de manera como Verbergensung, como un atributo, como pegado a un sustantivo, adjetivo, verbo, o simplemente como una función Verbgefüge, o simplemente cualquiera de las opciones, ¿ok? Entonces era necesario explicarles previamente cómo funcionaban las preposiciones para que pudiesen entender ahorita las preposiciones en sí. Así que si te gustó esta clase, no olvides darle like y bueno, colocar ahí, señalar la campanita para recibir próximas notificaciones de próximos videos. Nos vemos, un besito, bye bye.